En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Evangelio de hoy, miércoles 1 de febrero de 2023. Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al regresar del lago de Genesaret, va a su ciudad, Nazaret. Es bueno que recordemos que Jesús nació en Belén, vivió en Nazaret y murió en Jerusalén. Entonces, una vez estando, como hemos escuchado, en Nazaret, llega el día sábado a la sinagoga y enseña. Y Jesús empezó a hacer lo que le correspondía como hijo de Dios, enseñar a la gente, hablarle a la gente del reino de los cielos, hacer milagros y prodigios, perdonar a la gente. Pero resulta que los paisanos de Jesús, los parientes y paisanos de Jesús, pues se negaban a reconocer, más bien se escandalizaban y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Se negaban a reconocer a Jesús. Por eso Jesús les dice, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propia tierra y entre sus propios parientes. Entonces, el no reconocer a Jesús es una de las grandes tragedias de la humanidad. A lo largo de todas las generaciones ha habido mucha gente, y todavía en la actualidad hay mucha gente que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. No fueron solamente los judíos de aquel tiempo que no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, sino que hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que no reconoce a Jesús. A pesar de la evangelización, a pesar de los encuentros, a pesar de las motivaciones, de las misiones, mucha gente se niega a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Y esto, pues, es muy peligroso y entristece mucho a Dios, que quiere seguir salvando al hombre, a Jesucristo que quiere seguir salvando al hombre. Es muy peligroso para el alma de los hombres, porque el que no reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios y como su Salvador, entonces se pone él mismo, como lo dijo el Evangelio en estos días, el que no se bautiza y no crea se condenará. Se pone a sí mismo en riesgo de condenación. Por eso es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. A los que ya hemos reconocido a Jesús y aceptado a Jesús como único Señor y Salvador, y le amamos, le seguimos, le servimos y vivimos conforme a su voluntad, que nos dé fuerzas para no desfallecer, para no caer en trampas, para no desanimarnos. Porque cada día la fe va a estar sometida a grandes pruebas e incluso pruebas de fuego. Que el Espíritu Santo entonces nos sostenga, nos ilumine, nos dé la fortaleza, nos dé la valentía, nos quite el miedo, para nosotros poder estar con Cristo y seguir adelante. La otra idea de reflexión del Evangelio es al final, en el versículo 6. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer.
Por esa negación, Jesús tuvo que marcharse de allí y no pudo hacer sino sanar a algunos enfermos e imponer las manos. No pudo hacer más nada porque la gente le cerró el paso. La gente, más de cerrarles el paso, la gente le cerró el corazón y el alma. Se cerraron a la posibilidad de sanación, de liberación, de perdón. Se negaron a la misericordia de Dios que había llegado justamente a su pueblo para atenderlos directamente. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, porque todavía muchos hoy en el mundo se niegan a creer en Jesucristo. Una cosa es reconocerlo y otra cosa es creer. Si lo reconozco y lo acepto, pues ya es un paso grande para creer. Creer significa que confío en las promesas de Dios. Creer significa que confío en lo que Cristo me dice en su palabra, en el Evangelio. Creo que eso se cumple. Pero hay mucha gente que no cree y por eso el mundo está como está. El mundo está descristianizado y mientras más se descristianiza el mundo, más el hombre se deshumaniza. Y esto es peligrosísimo porque vemos cómo el hombre descristianizado y deshumanizado, vemos cómo trata a sus semejantes y cómo se trata a sí mismo. No le importa nada. Como no le importa a Dios, mucho menos le importan los demás y mucho menos le importa su propia vida. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos creer. Que no nos neguemos a creer, porque nuestra vida de cristianos, de hijos de Dios, todo es cuestión de fe, o sea, todo es cuestión de creer, de confiar, de fiarnos en lo que el Señor nos dice en su palabra. Y por eso todos los días Él nos alimenta con el Evangelio para que nosotros podamos estar siempre claros de qué es lo que Dios quiere para nosotros y por qué es tan necesario y útil y justo y necesario que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, creyendo, depositando nuestra confianza en el Señor. Entonces hay que pedirle al Señor por los que no creen. Especialmente, mire, hay que pedirle al Señor por los que todavía no creen en nuestras familias. Piense eso en este momento. Esté donde usted esté, usted tiene una familia. Todos tenemos una familia. Y tristemente y lamentablemente, muchos miembros de nuestras familias se niegan a reconocer a Jesús y se niegan a creer en Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que ejercer nuestro compromiso bautismal de misioneros, de predicadores, de anunciadores, de testigos. Darles testimonio a la gente, a los familiares, amigos, vecinos, bienhechores, compañeros de trabajo, a la gente con la que nos relacionamos, hablarles de Cristo, invitarles a aceptar a Jesucristo, decirle a la gente: usted quiere que se le acaben los problemas, acepte a Jesucristo. Usted quiere tener paz, acepte a Jesucristo. Usted quiere salvarse, acepte al que lo salvó muriendo en la cruz, Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Por favor, no se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos, porque a nuestro alrededor y en la bandeja de contactos de nuestras redes, de nuestro WhatsApp, de nuestro teléfono, hay mucha gente que lamentablemente todavía no quiere reconocer a Jesucristo y no quieren creer en Jesucristo. Y nosotros hacemos la parte que nos corresponde, lo que está en nuestro poder, enviarles este Evangelio para que al recibir el Evangelio el Espíritu Santo toque, así como nos toca a nosotros, toque el corazón profundamente y el alma y los disponga a prepararse y aceptar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra,
a tu inmaculado corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu inmaculado corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.